Hola, buenas tardes amigos, un saludo desde Cuautla. Voy a iniciar nuevamente lo que va a ser el tercer capítulo sobre lo que es el uso del osciloscopio. Hoy vamos a ver lo que va a ser lo que es el trigger. Déjenme cambiar lo que va a ser la pantalla para nuevamente iniciar, ¿ok? Bueno, en este caso vamos a ver lo que es el trigger, para qué sirve en el osciloscopio, y vamos a empezar con lo que es la teoría. Dice el trigger, gatillo, disparador y tipos de disparo, ¿ok? Dice el trigger significa gatillo disparador. Este término indica el nivel de tensión en que se inicia el sincronismo de captura y visualización de la señal en la pantalla. Este es el término que nosotros debemos de entender de ahora en adelante, porque es en sí lo que es el significado del trigger, ¿ok? Va a indicar el nivel de tensión en que se va a iniciar a visualizar lo que va a ser la imagen. Dice, cuando realizamos una medida en una señal periódica en el osciloscopio, el inicio de muestreo de la señal se produce por el lado izquierdo de la pantalla, de forma que empieza a mostrar la señal desde un nivel de tensión determinado, siendo este el nivel elegido para el trigger, es decir, el nivel de disparo para el sincronismo. El momento del disparo se produce cuando la forma de onda en tensión cruza por el nivel de tensión de disparo predeterminado o elegido, ¿ok? Entonces vamos a empezar con el primer tipo de trigger que hay en el osciloscopio y en todos los osciloscopios, que es el trigger automático. Dice, el modo automático hace que el osciloscopio genere un barrido incluso sin que haya disparo. Si no hay una señal presente, un temporizador en el osciloscopio dispara el barrido. Esto asegura que la traza no desaparezca de la pantalla si la señal no genera un disparo. En el osciloscopio que nosotros estamos utilizando, que es un Hantek DSO 5102P, los botones del trigger los vamos a encontrar del lado derecho y se van a ver de esta forma. Este primer botón es el botón perilla, y vamos a empezar a verlo para ver cómo funciona, ¿ok? Y para que entiendan un poquito de esta teoría. Ese botón perilla del trigger viene ubicado en esta posición, y no sé si alcancen a ver en la pantalla, pero cuando yo bajo o subo, el trigger se mueve como tal, ¿ok? En sí, como dice la teoría, el osciloscopio está mandando una señal del lado derecho hacia el izquierdo, para que en el momento en el que se cruce con la señal que nosotros estamos captando desde nuestra sonda, él va a empezar a formar la figura que él está captando. Entonces el trigger funciona para eso, para estabilizar lo que va a ser la señal. En el modo automático nosotros lo podemos hacer de dos formas. La primera forma sería que el osciloscopio nos los dé por sí solo. ¿Cómo es esa parte? Si nosotros queremos visualizar una señal y nosotros no sabemos en qué parte va a iniciar, nosotros le podemos dar autoset, y en ese momento el mismo osciloscopio va a empezar a buscar y a posicionarnos el trigger a la mitad. Esto nosotros le marcamos como modo automático. Nosotros lo podríamos hacer de esta forma o de forma manual con este otro botón que nos habilita un menú. En este caso lo voy a presionar, y déjenme habilitar una ventana.
presionado yo ese botón, se me habilitó esta ventana donde trae todas las configuraciones del trigger, ¿ok? O del disparador. En este caso, si nosotros alcanzamos a ver en lo que es en el modo, donde dice esta parte que dice mode, que es realmente sería primera, segunda, tercera, cuarta parte, está en lo que dice auto, ¿ok? En este caso nuestro trigger o nuestro disparador está en modo automático para recibir lo que va a ser la señal que va a empezar a dibujar. ¿Qué sucede si nosotros el trigger lo movemos fuera de nuestra señal? Como dice la teoría, en el momento en el que el trigger deje de estar sincronizando tanto la señal como la señal del trigger, va a empezar a moverse. En modo automático la señal no va a desaparecer, sino que se va a mover. Ahorita déjenme minimizar esto, déjenme hacer de este lado. Y en ese momento el trigger, déjenme subirlo para que vean lo que les dije, porque no lo alcanzaron a ver. Yo ahorita está dentro de la señal. Mientras el trigger esté dentro de la señal se va a estabilizar. El trigger es para estabilizar la señal, ¿ok? En el momento en el que él pase en otro lado donde ya no se esté cruzando con la señal que se está captando, en ese momento la señal se vuelve inestable. Igual si nosotros lo sobrepasamos por encima, en ese momento igual también la señal se vuelve inestable. Entonces, ahorita que está en modo automático, dice la teoría que si yo no estoy sincronizado el trigger con mi señal, simplemente la señal no va a desaparecer, sino que un temporizador va a estar generando que se visualice la señal, pero simplemente va a estar moviéndose, ¿ok? Entonces, en el modo automático simplemente sirve para visualizar, podríamos decir, en tiempo real lo que está sucediendo con nuestra señal, ¿ok? Voy a, no sé si alcancen a ver, creo que ya se, déjenme cerrar esto. Déjenme cerrar el programa, que al parecer generó un error. Ok, ahí se ve. Entonces empezamos con lo que es, no sé por qué se me está distorsionando, ahí está. Empezamos con lo que es el primer término que dice tip. Eso nos va a indicar el tipo de, podríamos decir que el tipo de modo que nosotros queremos elegir para nuestro trigger en el caso de que nosotros quieramos empezar a capturar una señal. Lo más cotidiano que se utiliza en este tipo de osciloscopio es utilizar el modo H, que es el que está seleccionado, que en español significa como escalón. Podemos decir que en el momento en el que él detecte como un flanco de subida o una señal que empiece a aparecer y se cruce con el trigger, en ese momento va a empezar a dibujar lo que va a ser la señal. Entonces, nosotros podemos dejarlo, la primera parte para nosotros empezar a capturar ya señales es dejarlo en ese modo, en el modo Edge. En la segunda parte que dice Source es en qué función va a estar el trigger. En este caso, como estamos utilizando canal 1, se debe de quedar en canal 1. Si yo cambio, vean lo que sucede con la señal. Voy a tratar de quitar esto, moverlo hacia acá. Voy a hacerlo más chico y vean, yo voy a cambiar ahora el source, que es la segunda, lo voy a cambiar
para canal 2 y en ese momento mi señal se empieza a desestabilizar porque yo ya puse que ahora el trigger esté en función para el canal 2, lo cual que aunque no esté conectado pues ya está en función del canal 2. Entonces el source debe de estar forzosamente en donde queremos nosotros visualizar que el trigger esté en esa función. En este caso nosotros ya lo volví a poner a canal 1 y es por eso que ya se estabilizó. ¿Okay? Déjenme volver a hacer más grande esto. El siguiente, que es lo que es el tipo de, podríamos decir que el tipo de flanco, el tipo de cómo va a iniciar nuestra señal. El inicio de nuestra señal en los equipos digitales siempre comienza, podríamos decir que de la mitad hacia adelante, hacia la derecha. De aquí hacia acá podríamos decir que va a iniciar nuestra señal, aunque nos las pinte de un poco atrás, podríamos decir que la está pintando de aquí hacia adelante, porque la mayoría de las medidas que realizamos casi siempre es de 0 hacia acá, ¿ok? Entonces el siguiente punto que dice es cómo nosotros queremos empezar a visualizar la señal de captura. Aquí nos dice que es como tal, está seleccionado como tal en subida, que dice modo Rising. Entonces si se dan cuenta, aquí viene la señal y desde el punto 0 está empezando a capturar en el momento en el que la señal sube. Ok, entonces el trigger está seleccionado en ese modo, y en el momento en el que él capte la señal, la va a captar en el momento en el que sube. Si yo lo cambio y ahora pongo el modo que dice Fading Mode, en ese momento el trigger va a empezar a capturar la señal en modo de bajada. Ok, ahora si se dan cuenta, aquí viene la señal y ahora empezó a capturarlo cuando el flanco o cuando el pulso baja. Entonces así es como funcionan esas dos funciones en el modo automático. La otra parte ya dice el modo, en este caso estamos en modo automático. Si yo ahorita lo cambio a normal, se va a configurar el trigger ahora a modo normal, lo cual casi es similar, nada más con la única diferencia de que si yo me desplazo del trigger hacia arriba o hacia abajo, el trigger, el osciloscopio va a dejar la última captura que haya visto el trigger. Bueno, y por último viene el tipo de modo de acoplamiento, que en este caso yo le estoy poniendo en modo corriente continua, ¿ok? Estos términos los vamos a ver más adelante. Del tipo que detecte señales altas o que detecte frecuencias bajas o que realmente no le importe. Entonces ahorita nada más les voy a enseñar cómo funciona lo que es realmente esto. Entonces, para terminar con este botón, ¿ok? Yo les decía que esto es un botón perilla porque él va a estar, déjenme, al parecer se pasmó el osciloscopio. Déjenme apagarlo y volverlo a iniciar. Al parecer se pasmó. Bueno, ahí está. Entonces déjenme a ver qué pasó con... Ya está. Okay. Entonces terminamos con este botón.
ya se había pasmado mi osciloscopio. Y bueno, entonces este es un botón perilla, como les digo. Nosotros debemos de posicionar, ahora que ya aprendieron a utilizar el osciloscopio de forma manual, para que nosotros busquemos realmente nuestra señal. Supongamos, voy a hacer un ejemplo, supongamos que nosotros tuviéramos nuestra captura de esta forma, ¿no? Nosotros en los videos anteriores yo les enseñé que ustedes pueden tanto bajar lo que son los volts por división como los segundos por división para encontrar nuestra señal, ¿ok? No forzosamente tenemos que usar autoset, y ahorita les voy a enseñar más adelante con una señal ya más en específico para que vean cómo es que el osciloscopio a veces como tal no nos da la mejor señal que nosotros queremos ver. Entonces, para terminar con este botón, ya sabemos, nosotros debemos de posicionar donde quieramos o donde veamos que se estabilice la señal para poder hacer las mediciones correctas. En este caso está en modo que empiece el trigger de un modo, de un pulso bajo. Voy a volver a cambiar a que inicie de un pulso hacia arriba. Y si el trigger nosotros lo tuviéramos más hacia abajo, tenemos la función de que si nosotros presionamos el centro, él se va a posicionar en el punto cero, que va a ser la parte de donde inician realmente las señales, de aquí hacia arriba. En este caso esta señal es totalmente positiva, ¿ok? Es por eso que no sobrepasa las partes negativas. Entonces, si yo presiono el centro, vean este cuadrito, este triangulito, realmente se va a posicionar en la posición cero, ¿ok? Realmente ya está en la posición cero. Pudiera ser que no lo alcancen a ver bien por el color de la señal, que también es amarilla, pero ya está en la posición cero. Igual, si yo lo llevo más hacia arriba y vuelvo a presionar, tiene la misma función de volverlo a posicionar en la misma posición de cero, de inicio, ¿ok? Entonces, este botón perilla para eso funciona, nada más para posicionar el trigger, ya sea para arriba, hacia abajo, o volverlo a dejar en la parte de cero, ¿ok? Entonces, así es como funciona la forma automática para visualizar una señal. Podríamos decir que esto es como tal en tiempo real. Y ahora vamos a ver lo que es el modo normal, que es realmente lo mismo. Y ahorita vamos a ver los demás botones todavía. Vamos a ver un poquito nada más de teoría. Dice, en el modo normal, el osciloscopio solamente genera un barrido si la señal de entrada alcanza el punto disparado establecido. De lo contrario, no aparecerá la traza en la pantalla. En un osciloscopio analógico, esto sucedería en un osciloscopio analógico, si nosotros tuviéramos uno y no posicionamos el trigger, si estuviera en modo normal, simplemente la señal no se va a visualizar, desaparecería. O la última forma de onda adquirida quedará congelada, en este caso en un osciloscopio digital, que es en nuestro caso. El modo normal puede desorientar al usuario, puesto que en un principio no se verá si el control del nivel no está correctamente ajustado. En este caso, si nosotros podemos decir que no sabemos utilizar bien el tipo normal, nos podría, como dice, desorientar, porque como nosotros tuviéramos a lo mejor el trigger más abajo o más arriba, donde va a cruzar la señal, a la hora de que se empieza a generar, pues simplemente no se va a visualizar. Vamos a ver cómo trabaja eso. En este caso se ocupa lo que es la misma perilla, botón perilla, y se utiliza el mismo menú, y nada más van a ver un poco la diferencia. Déjenme habilitar el panel virtual.
Ahí está el panel virtual. Igual. Aquí todos los términos funcionan igual. La única diferencia sería cambiar el modo a modo normal. Ok. Aquí yo ya hice el cambio. Pasó de auto a modo normal. A ver qué está pasando. Bueno, a mí se me está borrando la imagen. No sé si a ustedes también se les borre la imagen, pero bueno, espero y lo alcancen a captar. Ok. Se está distorsionando. Dejen ver qué puedo hacer para estabilizarlo. Creo que ahí. Entonces, como les decía, aquí es el cambio de modo normal pero ya no se borre. Entonces simplemente nada más el modo lo cambiamos de auto a normal. Ok. En este caso ahorita el trigger sigue posicionado en la señal y es por eso que se sigue visualizando. En el momento en el que yo voy a quitar esto porque ya me cayó gordo. En el momento en el que yo el trigger lo saque fuera de la señal, en ese momento la señal ahí se va a quedar, pero se va a pasmar, simplemente ya no se va a mover, ahí se va a quedar como si fuera una fotografía, ¿ok? Hasta en el momento en el que yo otra vez el trigger lo vuelvo a posicionar dentro de la señal, en ese momento la señal va otra vez a empezar a dibujarse, ¿ok? Entonces igual si yo supero que el trigger supere, o sea el disparo que está generando mi osciloscopio para captar la señal supera la señal, igual en modo normal, ahí se queda, ¿ok? Esto a veces nos sirve para ver a lo mejor una señal que nosotros la estamos viendo y queremos que en modo reposo, pues después de cierto tiempo, no sé si baja la señal, no sé, a lo mejor en este caso tiene 5 volts y a lo mejor baja 4 volts, ver más o menos si desaparece o no desaparece. Igual si yo hiciera ahorita, supongamos que voy a tratar de cambiar, déjenme ver si puedo hacer algo para que desaparezca la señal. Voy a tratar de quitarlo. Pues ahí se sigue visualizando. Ok, en este caso ahí yo estoy captando mi señal, pero en teoría como el trigger está en modo automático y a la vez el trigger está fuera donde se está generando la señal, es por eso que no se empieza a visualizar. Si yo lo cambio ahora de modo, el trigger lo cambio a modo normal, en este momento, digo a modo auto, en este momento se va a empezar a visualizar, pero moviéndose. ¿Ok? Lo voy a cambiar a modo normal. Bueno, en este caso ahí ya se visualiza. Déjenme volver a quitarlo. Lo voy a dejar. Okay. Ahí
mi señal no está apareciendo porque está en modo normal y el trigger está fuera de lo que es la señal. En el momento en el que el trigger toque la señal, donde empiece ya a aparecer, en ese momento se va a dibujar. Y ahí ya apareció porque realmente ya se cruzaron tanto la señal que está captando la sonda como el disparador está empezando a decirle al osciloscopio: ¿sabes qué? Ya detecté la señal, estoy dentro de ella, empieza a dibujar, empieza a capturar, ¿ok? Entonces, así es como funciona realmente el trigger. Sus funciones que tienen a veces de que empiece, ya sea cuando la señal baja o cuando la señal sube, eso ya va a depender realmente de nuestros propósitos, de qué realmente queremos revisar. Pero yo les enseño realmente cómo funciona. Ahora vamos a ver lo que realmente es una señal. En este caso nada más es la del ajustador que hemos visto, la del calibrador, pero vamos a ver ya lo que es una señal real. Voy a cambiar el trigger, lo voy a poner a modo auto y vamos a ver lo que ya es una señal en este momento, una señal real que nosotros vamos a empezar a ver en nuestros dispositivos. Ahí yo estoy captando una señal. En este momento yo no sé cómo es la señal, simplemente yo nada más estoy viendo que está apareciendo. Y si ya vieron lo que fue los videos anteriores, ustedes pueden mover manualmente los botones para ajustar y visualizar lo que va a ser esa señal. Nosotros podemos hacer dos formas. La primera sería ajustarlo de modo automático presionando AutoSet para que el mismo osciloscopio configure el trigger en modo automático y él mismo busque la señal, o nosotros a nuestro gusto ir bajando o subiendo los volts por división, tanto los segundos por división, hasta encontrar la mejor señal donde a nosotros nos sea lo más grato, ¿ok? En este caso primero voy a presionar AutoSet para que vean cómo me va a visualizar el osciloscopio como él cree que sería lo mejor para visualizar esa señal. Entonces le voy a poner AutoSet y el osciloscopio me dice que para él esa sería la configuración más ideal para empezar a visualizar esa señal. Más sin en cambio, si nosotros ya sabemos utilizar tanto el trigger como los botones, si se dan cuenta, el trigger está posicionado aquí realmente a la mitad. Ahora yo voy a tratar de subir un poquito el trigger para empezar a estabilizar mi señal hasta en el momento en el que vea que ya no se mueve tanto, ¿okay? Ahí alcanzo a ver que ya la señal no se me mueve tanto, pero aún así yo no puedo realizar, podríamos decir que ahí, unas mediciones correctas porque realmente mi señal está muy alargada. Entonces lo que voy a hacer es encoger con los segundos por división mi señal, podríamos decir que ahí, y a la vez voy a hacerla más grande con los volts por división, ok. Entonces para mí ahí alcanzo a ver mejor mi señal, y si vieron los otros videos con los de posición yo puedo bajar o subir mi señal, ok. En este momento yo los voy a dejar en ese modo y ahí yo ya podría empezar a realizar lo que son mis mediciones, ok. Entonces ahorita está en modo automático, está configurado. Si yo me voy al menú, está en modo automático, y también está en el modo de que en el momento en el que él encuentre un flanco de subida, en ese momento va a empezar a dibujar la señal. Como se dan cuenta aquí, empieza el flanco, sube, baja y empieza a dibujar. Si yo lo cambio, vean lo que sucede. Lo voy a cambiar a flanco de bajada, lo va a empezar a dibujar, yo digo que desde aquí, ok. Vamos a ver, vamos a cambiarlo, y si se dieron cuenta se recorrió, ok. Empezó a dibujar la señal en el momento en el que la señal bajó. Lo vuelvo a regresar, flanco de subida, flanco de bajada, ok. Entonces estos son cómo funcionan en el modo H, que es
al detectar un escalón o al detectar un pulso. Así es como funciona lo que es el modo automático. Vamos a cambiarlo ahora al modo normal. Y como dice, si yo quito el trigger de la señal, en ese momento la señal se va a quedar estática, ya no se va a mover. Si vuelvo otra vez a posicionarlo, ahí va a aparecer. ¿Ok? En este osciloscopio tenemos lo que es este botón que dice set a 50%. Este botón nos ayuda para que lo que es el trigger lo posicione a la mitad de la señal sin nosotros saber en qué lugar estemos. Supongamos que lo pongo aquí hasta arriba y voy a presionar este botón que dice set a 50 y él va a buscar la señal y se va a posicionar el trigger a la mitad. Ahí ya lo presioné y el trigger dice que en ese momento para él es el 50% de esa señal. Igual si yo lo bajo, vamos a suponer que lo estoy tocando, que estoy tocando la señal ahí se ve estable, presiono otra vez Z50 y en ese momento se vuelve a regresar. Así funciona lo que es ese botón, ¿ok? Entonces el trigger no es más que una señal que envía el osciloscopio para poder captar la señal que está recibiendo la sonda y estabilizarla, ¿ok? Entonces simplemente para eso es el trigger, para que capture la señal que nosotros queremos desear y dejarla lo más estable posible para realizar lo que son mediciones. Ahora vamos a ver el último tipo de configuración del trigger, que en este caso va a ser del tipo único o que se le conoce como de un disparo, y vamos a ver cómo funciona eso, ¿ok? Ahorita voy a desconectar mi sonda. Ahorita está en modo normal, es por eso que se quedó ahí la señal. Lo voy a poner en modo auto para que desaparezca. Y el modo único es capturar una señal desde que aparece, dependiendo nosotros el ancho de segundos o de tiempo que hayamos puesto, y también de volts, es en el momento en el que el trigger nosotros lo dejemos posicionado en una cierta posición. En ese momento, cuando él capture el primer cruce, es cuando va a empezar a dibujar y te va a llenar la pantalla dependiendo del ancho que ustedes hayan puesto, ya sea tanto en segundos como en voltaje. El botón que se utiliza para un disparo único es este que dice single set. Es este botón. Este botón se queda en modo espera hasta que nosotros o hasta que el osciloscopio detecte lo que va a hacer esa señal, ¿ok? Supongamos que ahorita voy a hacer nada más la prueba rápida, voy a conectar y si se dan cuenta, el botón rojo paró lo que fue el osciloscopio porque este botón le dijo, ¿sabes qué? Yo ya acabo de capturar la señal y necesito que dejes esa foto ahí para que el usuario pueda realizar las mediciones correctas con base a lo que yo acabo de capturar. En este caso, este osciloscopio está configurado a 2 microsegundos con con 2 volts por división, y yo ya puedo realizar mis mediciones ahorita como está configurado, ya sea también alargando un poco la señal o haciéndola más ancha, ¿ok? Entonces ya sería a mi conveniencia, pero solo lo que me capturó en ese instante. Miren, si yo lo hago más corto, la señal realmente desaparece porque realmente ya no alcanzó a capturar. Mientras más cerca estemos, supongamos que nosotros queremos capturar ese tiempo y esa forma, mientras más alargado estemos o más cerca, podríamos decir, que de lo que queremos capturar, va a tener mejor nitidez. Ahorita voy a desconectar otra vez la señal porque está ahí conectada
Voy a poner otra vez el modo. Ahorita, aunque esté esa señal, realmente esa señal es la pasada. Ahorita voy otra vez a conectar mi osciloscopio y si se dieron cuenta, nada más captó lo que fue el flanco de subida. ¿Ok? Entonces, más o menos a 800 nanosegundos empezó lo que fue la captura de el flanco de subida. Entonces nosotros tenemos que ir jugando con el osciloscopio para ir captando nuestra señal. Entonces así es como funciona el flanco único. Ahí captó eso. Voy a hacer a 20. Voy a desconectar. Ahí captó eso. Si yo siguiera capturando de esta forma, estando conectado a la señal, pues simplemente como la señal está visualizándose en tiempo real, pues simplemente se va a parar muy rápido, ¿ok? Entonces yo necesito desconectar para que él se quede en modo espera y en el momento en el que conecte, en ese momento empieza a capturar mi señal. Aquí realmente, como lo estoy haciendo yo de forma manual, eso me está provocando que yo esté generando como tal un ruido y es por eso que se distorsione la señal. Pero a veces los teléfonos empiezan a generarse las ondas en un cierto tiempo, como supongamos en este caso, supongamos que ya ahí estuvo esperando y nosotros queremos ver después de cuánto tiempo aparece esa señal, pues lo ponemos en modo espera y en el momento en el que él capte la mejor señal, en ese momento va a aparecer nuestra señal que estemos buscando y la podemos usar para comparar. ¿Okay? Entonces así es como funciona el trigger. Espero y les haya gustado, espero no haya estado muy enredado. Realmente me desvié desde que me interrumpieron, pero bueno, traté de volver a iniciar el video y hasta aquí voy a dejar esta transmisión. Espero y pronto realizar la próxima transmisión para seguir con el curso y pues sin más que decir me despido y nos vemos hasta la próxima.